Está Fernando Iglesias para dialogar sobre esto con nosotros. Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, me gustaría empezar con las amenazas de Mayans y la idea de que la oposición quiere un muerto peronista. Bueno, como no pueden contar ningún muerto, tienen que hacer juicios sobre intenciones. Como no pueden hablar de los datos, de los hechos, que van directamente en contra del relato kirchnerista y de la leyenda peronista, lo que hacen es atribuir intenciones. En cambio, los muertos del peronismo se pueden contar muy bien. Por ejemplo, 25 de los 39 muertos que le adjudicaron a De la Rúa en el 2001 murieron en provincias gobernadas por el peronismo, cuyo control de la policía estaba en manos de gobernadores peronistas, 25 de 39. Después vino lo de Costec y Santillán, ¿no? Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández. Después vinieron las masacres de Estado, una cosa que inauguraron este gobierno peronista kirchnerista. Los muertos de Cromañón, de Ibarra, candidato de Néstor Kirchner a la ciudad, los muertos de Once, los muertos de La Plata. Los de La Plata no se pueden contar porque todavía Scioli no terminó de sacar la cuenta. Después podemos contar también los 129.000 muertos durante la cuarentena, de los cuales yo todavía estoy esperando que me informen. Lo he pedido como diputado nacional, pedido de informes, de los 129.000, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Porque el gobierno por un lado decía, la vacunación es importante, disminuye mucho las muertes, y después no vacunó. 129.000 murieron. ¿Cuántos por falta de vacunación completa? Y podemos contar también a los que desaparecieron durante la cuarentena, a los que asesinaron durante la cuarentena, a Magalí, que fue detenida por violar la cuarentena, mientras Alberto Fernández hacía festicholas, a ella la detuvieron por violar la cuarentena, caminando por la calle, la metieron en una comisaría y apareció colgada. ¿Cuántos muertos hay también por violencia del Estado? Hay también. Yo presenté un proyecto para crear una comisión investigadora, una CONADEC, de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Todos esos son los muertos peronistas. Del otro lado está Máximo diciendo, haciendo juicio a las intenciones y adjudicándome las intenciones que ellos quieren, porque es lo que hacen los psicópatas. Acusan de lo que son ellos, los que están buscando un muerto son ellos. El amor, el odio. Esto decía Cristina el fin de semana pasado en la puerta de su domicilio. A ver. Lo que yo llamo el odio hacia la alegría y el amor peronistas. Odian al amor y a la alegría de los peronistas, que siempre hemos sido objeto de la violencia. Bien, justo se cortó. De vuelta, Fernando. Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles son los grandes actos de violencia contra el peronismo? ¿Los hubo? Claro que los hubo. Los cumplieron las dictaduras militares. En 1955, en el famoso bombardeo, o en el golpe del 55, estuvieron a manos de las Fuerzas Armadas. Las mismas Fuerzas Armadas que 12 años antes, en 1943, habían dado el golpe con Perón, dieron 12 años después el golpe contra Perón. Y el que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que bombardearon la Plaza de Mayo era Perón. Y en esos 12 años lo único que había pasado en el medio era que las Fuerzas Armadas habían tenido un comandante en jefe que era el presidente de la República, Perón. Y la verdad es que cuando uno repasa la historia y ve, ellos siempre hacen este truquito, siempre el mismo. El peronismo está de acá, de allá están todos los demás. Y ahí mezclan a Videla con la oposición. Pero resulta que a Videla lo designó Isabel Martínez de Perón. Y los que firmaron el decreto de aniquilación de la subversión, que fue el primer paso para militar la represión contra todos los partidos democráticos, no solo el peronismo, sino contra todos los partidos democráticos, fue el gobierno peronista, con Luder, Cafiero y todos ahí. Y los que empezaron las desapariciones y los asesinatos, más de 1.000 documentados en la CONADEP, en 1974, fueron los peronistas. Desapariciones, exilios y asesinatos, cerca de 1.000 según la propia CONADEP. Y la verdad es que yo no veo en los partidos de la oposición, con todos los defectos que podamos tener,
Yo todavía no encontré ni los montoneros del PRO, ni encontré la AAA de los radicales, ni me parece que Luisito Delía, Grabois, las patotas sindicales, Pablo Moyano y todos estos violentos tengan nada que ver con la oposición. Y si me permitís, porque siempre la mezclan, hay dos actos muy significativos en donde solamente había peronistas, el partido del amor, el partido de los que quieren a todos, maravilloso. La llegada de Perón y la partida de Perón. Perón llega al país definitivamente en Ezeiza. No había otra cosa que peronistas, no había fuerzas armadas, no había oposición, no había nada. Se agarraron a tiros en Ezeiza. Así llegó Perón. Y se fue, el último acto de Perón en este territorio fue cuando lo trasladaron el féretro con su cuerpo desde donde estaba a la quinta de San Vicente. Solamente había peronistas. ¿Cómo terminó? Con la patota de la Boca y la patota de camioneros a los tiros y con el chofer de Moyano apuntándole con una pistola. Solo peronistas. Ese es el partido del amor. Que me cuenten una cosa similar de la Unión Cívica Radical, del PRO, algo que se parezca, que encuentren algo y que dejen de mentir, porque en realidad se ponen siempre víctimas y han sido siempre los victimarios. Osvaldo Bazán, adelante. Iglesias, buenas noches. ¿Por qué cree que en este momento Kirchner hace estas declaraciones? Porque forma parte de lo que ellos están anunciando. Si uno mira, a mí me sorprende la sorpresa que tienen muchos analistas, no vos, Osvaldo, pero con respecto a lo que está pasando. Pero si ellos lo anuncian siempre, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Yo me puse a pensar, cuando dijeron qué quilombo se va a armar, yo dije, bueno, a ver, la economía ya está destruida, la seguridad es un desastre, no tenemos, el país ya lo destruyeron todo. ¿Qué otro quilombo van a armar? Este quilombo donde entre de nuevo a jugar como parte del paisaje del país la violencia política. Eso es lo que juegan. Y a eso, bueno, ya lo dijo Grabois, ¿no? Estamos dispuestos a dar nuestra sangre. Bueno, hagan la colección de toda la cantidad de barbaridades. Y lo que está diciendo, lo está diciendo también Mayans. No vamos a aceptar esta justicia. ¿Y cómo cree del usted que debe responder la oposición? Yo primero hago un llamado a todos nuestros partidarios y a todas las personas de convicciones republicanos para que no caigamos en provocaciones, que no haya ningún tipo de violencia, seamos firmes, seamos serenos, pero seamos pacíficos hasta el máximo. No puede haber ningún tipo de incidente que les justifique hacia ellos. Eso me parece que es la primera. Lo segundo es que me parece que tenemos claramente que cumplir nuestro papel como oposición. El tratar con los medios que tenemos, siendo minoría, de frenar toda esta locura hasta donde podamos en el Congreso y elaborar un gobierno que le dé a la gente la perspectiva de una salida. Porque la verdad es que al desastre económico, al desastre social, al desastre de seguridad, al desastre de todo tipo, al desastre macroeconómico, a todo lo que están haciendo, ahora le están añadiendo esto, que es volver de nuevo a situaciones de violencia política. Y eso es un paso muy peligroso, que no es la primera vez que da el peronismo. Jessica mencionaba las 4 horas de discusión en el Senado acerca de qué, de un proyecto de reactivación, algo de estímulo a la inversión, algo de combate contra la pobreza. No, en el Senado hubo 4 horas de discusión acerca de Cristina, sí, Cristina no, y lo que pasó en Juncal y Uruguay. Uno de los tramos, y va a preguntarte, Jessica, fue el de Juliana Di Tulio. Mira. Pocas veces vi tantos compañeros y compañeras del Poder Legislativo con tanto odio gorila. No había pasado, no pasaba. La verdad es que no, porque nosotros tenemos intereses, somos parte de un poder que tiene intereses, tenemos relaciones humanas entre nosotros y nos respetamos entre nosotros. No nos odiamos. Pero la verdad es que lo que vivo, lo que siento, lo que he sentido durante todos estos meses es odio de mis propios compañeros y compañeras. Odio gorila.
Muy bien. Jessica. Sí, me quedé con lo del odio gorila y lo quiero asociar con otro tema que salió también en la sesión de hoy, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta idea de Cristina Kirchner, no sé si idea, sino tirar lo de la autonomía, repensar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, en lo que es un enfrentamiento histórico que tiene el kirchnerismo con los porteños. Pero mi pregunta para Fernando es, ¿cómo tiene que manejarse la policía de la ciudad? Porque quiero recordar que Carrió hace 2 días, y nadie la puede acusar de violencia política, Carrió dijo en la pelea entre palomas y halcones, dijo, apoyando a Larreta, que es ser más duro que haya un muerto. Entonces, ella también trae a escena una situación muy complicada y mi pregunta es entonces para vos, ¿cómo tiene que manejarse la policía de la ciudad? Sobre todo en esa cuadra que ahora parece ser que es una cuestión de Estado en la Argentina. Bueno, en primer lugar, me gustaría contestar lo que dijo Juliana Di Tulio. Yo soy muy crítico del peronismo, me parece que no tengo que dar prueba de eso. Ahora, nunca he dicho las cosas que los peronistas se han dicho a sí mismos. Yo nunca, digo, se han acusado, yo me acuerdo, por ejemplo, a Felipe Solá y a Daniel Arroyo, compañeros de gabinete de Aníbal Fernández, haciendo campaña diciendo las madres tienen miedo de lo que pasa en la provincia, ¿es narco o contra el narco? Eso se lo dijeron ellos mismos. Fue Sergio Massa el que dijo que los de la Cámpora eran ñoquis y que los iba a meter presos. Fue el presidente de la Nación que le dijo a la vicepresidenta que era cómplice del asesinato de argentinos por el pacto de impunidad con Irán. Así que yo le invito a la senadora Di Tulio a que le pegue un poquito, un vistazo a las manifestaciones de odio gorila de sus propios compañeros, porque nosotros nunca llegamos a esos niveles. Con respecto a lo que tiene que hacer la ciudad, a mí, la verdad es que esta noticia de que se firme un acuerdo me llama la atención por 2 motivos. El primero es muy obvio, porque está bien, el gobierno de la ciudad firma un acuerdo porque claramente maneja las fuerzas de policía de la ciudad, muy bien. Y Aníbal Fernández y el gobierno manejan la gente que está ahí. Si no, ¿cómo hacen para firmar un acuerdo? Ellos se ponen de acuerdo en que no van a tirar bengalas, en que no va a haber choripán, que no van a cortar la calle. O sea, controlan a la gente que está ahí. Es una admisión muy seria del gobierno, de que todo lo que sucede ahí está bajo su control. Primera cosa que me llama mucho la atención. Lo segundo que me llama la atención es que se tengan que firmar acuerdos sobre respetar la ley y las contravenciones. Lo dijo bien Osvaldo antes. Digo, hay una ley. ¿Qué tiene que hacer la policía? Lo que hacen todos los países. Digo, yo le pido a la gente que haga este simple cálculo. Piensen, si se tuvieran que ir de la Argentina, ¿a qué país irían? ¿Sí? Y una vez que piensen eso, piensen qué haría la policía de ese país en el que ellos quisieran vivir si no estuvieran en Argentina en una situación como esa. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la policía. Y no, de ninguna manera quiere decir la crítica al retiro de las vallas, quiere decir que alguien quería un muerto. De ninguna manera. La verdad es que la situación parecía bastante controlada. No había habido ni bala de goma, ni muertos, ni nada. La policía protegía un espacio público que tiene que ser preservado por los vecinos y por la circulación con chorros de agua. Y la verdad que hablar de violencia, pensar esto en términos de violencia policial, me parece hasta absurdo. Hubo 20 heridos entre la violenta policía y los pacíficos manifestantes, ningún herido. Que es raro eso, ¿eh? Es muy raro. A mí me hace acordar, ¿sabes qué? Si no aburro. Yo recuerdo, yo asumí mi banca en el mandato anterior justo en diciembre del 2017. Se trataba de la ley de jubilaciones. La primera sesión, el Congreso estuvo custodiado por la Gendarmería, Fuerza Nacional, a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo algunos incidentes, hubo algunas escaramuzas mínimas, no hubo prácticamente heridos, nada. La siguiente, por la intervención de un juez, por temas políticos, estuvo custodiada por la policía de la ciudad, a quienes yo les agradezco de corazón que se hayan bancado lo que se bancaron. Pero se tuvieron que bancar 14 toneladas de piedra, hubo un policía que perdió un ojo, no tuvimos un muerto de casualidad. Esta idea de que si uno tiene una posición blanda, garantiza la paz y está en cuestión. A mí me parece que lo que tiene que hacer la fuerza de seguridad de cualquier distrito
nacional o local es no firmar protocolos, no firmar acuerdos, sino ley, la ley, lo que dice la Pero ley. ¿quién ¿Cuáles tiene son una las contravenciones posición blanda? que no se pueden aceptar? ¿Quién tiene una posición blanda? Fernando. No, nosotros, no, yo no quiero volver a esto porque ya es un capítulo cerrado. A mí me parece que el Vallado y la policía lo estaba haciendo bien y no veo los motivos para retirarlos. Horacio tomó esa determinación. Bien. Es el jefe de gobierno, no es fácil estar en ese lugar. Tomó esa decisión. Yo no estoy de acuerdo y me parece que forma parte de un debate razonable entre aliados políticos que discutamos cuáles son las actitudes que vamos a tener con respecto a hacer respetar el espacio público. Bien. Por una razón muy simple. Es muy probable que nosotros gobernemos en el 2023, el 2024. Es muy probable que las medidas que haya que tomar, que nos pasen esta bomba de tiempo y que otra vez nosotros tengamos que pararla de pechito. Y es muy probable que hagan lo que han hecho siempre, el club del helicóptero, ¿no? Invadir la ciudad de Buenos Aires, tomar todo, tirar toneladas de piedra. Hay un debate sobre qué hay que hacer en estos casos. Me parece que es un debate legítimo entre aliados que se respetan y listo. Ya está. Bien. Creo que ha quedado muy claro. Finalmente, Lucía Salinas. Iglesias, lo que también uno va escuchando a lo largo de estos días es si parte de la oposición no termina un poco enredada en los propios planteos de Cristina Kirchner que están alejados de las necesidades más relevantes de la ciudadanía hoy. La pobreza, la inflación, el sueldo que no alcanza. Digo, porque hace muchos días que estamos discutiendo Uruguay y Juncal y me parece que a gran parte del país eso le resulta como ajeno en algún punto. Bueno, desde luego que no son los principales problemas del país hoy. Ahora, esto es como el ajedrez, juegan las blancas. Las blancas son el gobierno y la responsabilidad de todos estos temas que vos decís, de la inflación, de la situación económica, es del gobierno. Nosotros como oposición, y como una oposición que está en minoría, porque no tenemos mayoría en ninguna de las cámaras, lejos de eso, no tenemos ninguna capacidad de cambiar la política económica porque nosotros querramos. Ya hemos presentado nuestro proyecto, nuestras leyes, nuestros proyectos de ley, ya hemos dicho públicamente qué es lo que creemos que hay que hacer. ¿El gobierno hace otra cosa? Bueno, es responsabilidad del gobierno. Y es responsabilidad, sobre todo, del 48% que votó a este gobierno, porque no llegaron ahí por sorteo. Y déjame hacer una observación más. Yo no sé si este tema del espacio público y de la justicia independiente, por decirlo así, está en la agenda de la gente, como se dice ahora. Pero sí sé una cosa, que si la gente no pone esto en su agenda y lo toma en cuenta cuando vota, va a volver a pasar en el 2019. Y vamos a tener esto que tenemos: inflación, desocupación, un modelo productivo agotado, etc. Entonces, las cuestiones institucionales no es una política que se mira al ombligo y está de espaldas a la necesidad de la gente. Estamos discutiendo estas cosas porque es el kirchnerismo, el peronismo, las que los plantea, intentando violar la autonomía de la ciudad, intentando controlar el espacio público e intentando patotear y perpetuar a todos. Y nosotros nos tenemos que parar enfrente, porque somos las negras. Mueven las blancas, las negras se ven obligadas a responder. Lo único que falta es que las dejáramos pasar. Fernando Iglesias, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, Diego.